Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda a su amigo y servidor Octavio Lara el día de hoy. Estamos transmitiendo este video, compartiendo con todos ustedes esta temática tan interesante que para nosotros es algo de vital importancia, titulada La anatomía interna del hombre, los cuatro elementos que también tienen que ver con nosotros y que, como ya hemos visto en los diferentes videos anteriores que tienen que ver con este aspecto de la anatomía interna, vemos que así como están los vórtices energéticos, así como están las glándulas internas, trabajando de manera armoniosa dentro de nosotros, también están los cuatro elementos de la naturaleza dentro de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar un poco de ellos. Te invitamos a que te quedes con nosotros, a que si tienes alguna duda, alguna inquietud, con toda confianza la expreses en el chat que tienen estas redes sociales para que en la medida de las posibilidades podamos contestarte y así orientarte en la duda o inquietud que tengas en relación a los temas que hemos estado impartiendo y en específico en el tema del día de hoy, los cuatro elementos de la naturaleza. Te invitamos a que te quedes con nosotros y asimismo también pues aproveches esto que hemos preparado para ti. Te invitamos también a que si no estás en nuestras redes sociales, te integres a ellas. Estamos en este canal de YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, también estamos en Telegram, WhatsApp, etcétera. Y ahí puedes estar recibiendo constantemente informaciones, enseñanzas prácticas que entregamos, que damos, para que de esta manera en tu casa, en tu trabajo, puedas estarlas leyendo, conociendo y empezar a adentrarte en el mundo maravilloso de la cultura gnóstica. Bien, vamos a iniciar el tema del día de hoy, los cuatro elementos de la naturaleza. Adelante. Bien, tenemos aquí en la pantalla un gráfico donde está la silueta de un ser humano y una serie de características que tienen que ver con los cuatro elementos de la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver nosotros que en esta parte inferior, donde estoy señalando, tenemos el elemento tierra. Hay que tener en cuenta que nosotros, como seres humanos, somos parte de la madre naturaleza. La madre naturaleza crea todo lo que existe a través de los cuatro elementos. Si nosotros nos damos cuenta, existe el reino mineral, donde está la tierra misma, donde están piedras, donde están, como dice el término, minerales. Y entre todos los minerales encontramos el oro, la plata, todos los minerales que están en la tabla periódica. Entonces, ese es un reino. Y también encontramos que está el agua en todo el planeta. Y nosotros nos damos cuenta, y ya se nos ha dicho reiteradas veces, el planeta está formado de tres cuartas partes de agua. Entonces, el agua es algo bien importante. Tenemos el fuego como elemento en nuestro planeta y este está presente por la temperatura, por el calor que nuestro planeta tiene y también, por qué no decirlo, por la ayuda del sol que, pues a través de sus rayos entonces irradia nuestro planeta y le da cierto calor, cierta temperatura. Entonces en el planeta está el fuego también y también está el aire. El aire es la atmósfera. Entonces, así como afuera en nuestro planeta están presentes los cuatro elementos, así como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo, nos enseña un principio hermético. Entonces, así como es afuera, así también es dentro de nosotros, en nuestro microcosmos, donde tenemos la expresión de los cuatro elementos de la naturaleza y que de manera, pues, gnósticamente hablando, inteligente, de manera sabia, están ubicados en las partes que tú estás viendo en la pantalla. Vemos nosotros que de los pies a las rodillas está el elemento tierra, de las rodillas a los órganos sexuales aproximadamente tenemos el elemento agua. Posteriormente tenemos el elemento fuego, que está de los órganos sexuales al corazón, y del corazón al entrecejo tenemos el aire. Del entrecejo a la parte superior de nuestra cabeza tenemos el elemento éter, que hoy no vamos a hablar, pero es esa pequeña sección de nuestra cabeza donde también está ese elemento. Vamos entonces a ver que el elemento tierra, agua, fuego, aire, tienen características, tienen ciertas pues aspectos que queremos compartir con todos ustedes
Y en este gráfico que vemos, vamos a hablar, como lo podemos ver en esta parte de arriba, donde estoy señalando en este momento, eh, que el elemento tierra está en las diferentes áreas del cuerpo, que ya las acabamos de mencionar, y además también se relaciona con temperamentos o conductas, comportamientos que tenemos de nacimiento. El temperamento es algo que nosotros nacemos con él. El carácter se forja o se forma en el diario vivir con la educación, con lo que aprendemos en los medios de comunicación, con lo que aprendemos con la gente que convivimos. Son cosas diferentes. El temperamento entonces es algo que lo traemos. Podemos decir que es algo genético que lo vamos trayendo, inclusive, ¿por qué no decirlo? Desde otra existencia, de acuerdo a las conductas, a los comportamientos y a la balanza de la justicia, que de ahí ya se nos va dando en la existencia que estamos viviendo aspectos o características como ser humano que debemos de estudiarlas, de conocerlas para sacarles provecho. Eso es algo bien importante. Entonces vamos viendo que en el temperamento que se relaciona con el elemento tierra es un temperamento melancólico. Cuando hablamos nosotros de melancolía estamos hablando de una característica que se relaciona con ser personas de cierta manera algo nerviosos, como muy reflexivos, como pensando en las cosas que van a suceder y que como de cierta manera con cierta tristeza, con cierto sentir de que ya no se ha recuperado el tiempo y todo eso. Pero sin embargo tienen características muy interesantes. Los que son del elemento tierra o las personas que son del elemento tierra, pues sí son melancólicos, pero también son personas muy prácticas. Nosotros debemos de saber que son prácticos, que tienen ideas firmes, que tienen los pies bien puestos en la tierra, son el elemento tierra y tiene que ver con esa melancolía. Cuando la persona que es del regente del elemento tierra, que pertenece a ese elemento, son personas que trabajan mucho, son personas que pues les gusta el orden, la precisión, las cosas, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Entonces, cuando eso no se da, viene esa tristeza o ese sentir de que las cosas no fluyen bien, ¿verdad? Y pues eso genera cierto nerviosismo en la persona. Por eso los del elemento tierra son algo nerviosos y por supuesto melancólicos. Si nosotros vemos los que son del elemento agua, ¿verdad? Son personas flemáticas, así se le llama. Cuando se habla de que son personas flemáticas, son personas algo, pues, vamos a decirlo así, caprichosas, impresionables, tienen emociones muy, pues, cambiantes, ¿verdad? Como el agua se mueve, se adapta a todo lo que sea, a lo que se le diga, por ejemplo. Entonces, viven en ese mundo de imaginación desbordante o imaginación inconsciente o no bien encausada. Y eso se relaciona con las personas que son del elemento agua, ¿verdad? Que está ubicado en esa parte. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Tenemos las personas que son del elemento fuego y estas personas son coléricas, ¿verdad? Son personas iracundas, muy explosivas. Esa es la parte que tiene que ver con el fuego, pero sepas entender que el fuego es algo que le permite a la persona ser emprendedora, a tomar iniciativas, ¿sí? A buscar cosas, a dirigir, a tomar, como digo, iniciativas, dar el primer paso, ¿verdad? Y bueno, tienen ese impulso, esa fuerza, vamos a llamarle así, ese temperamento que los lleva a estar liderando muchas de las veces. Entonces es importante conocer eso. Y también tenemos al elemento aire, que son sanguíneos, así se le llama, ¿verdad? Aquí para ir entendiendo un poco más esto, son sanguíneos en el sentido de que son muy fríos, ¿verdad? Son muy fríos en su forma de pensar, no son muy como los que son del elemento agua, que al revés son muy emocionales, se entregan hasta cierto punto pasionales.
Y los del aire no, son muy intelectuales, piensan mucho las cosas, son de sangre fría, ¿verdad? Y se relaciona eso con su forma de ser. Pero bueno, me refiero yo a los temperamentos que tienen que ver con esos, con los elementos. Sin embargo, regresando, pues vemos de que en esas partes que estamos mencionando, que están ubicadas en nuestro cuerpo, que son 4 secciones, encontramos que, por ejemplo, el elemento tierra principalmente se relaciona en nuestro cuerpo con los huesos y los músculos, con el cartílago, ¿por qué no decirlo? Y de esta manera, pues uno puede trabajar con ese elemento. Encontramos que el agua se relaciona con otras áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahí tenemos con la piel y con nuestros órganos sexuales. Bueno, ahí pusimos centro sexual con las gónadas sexuales, órganos sexuales. Ahí en esa área nosotros debemos de saber que están el agua o las aguas sexuales, ¿por qué no decirlo? Pero está relacionado con ese elemento que está en nuestro cuerpo. El elemento fuego se relaciona con el sistema circulatorio, principalmente con los glóbulos que tienen que ver con la sangre. Entonces, una persona que está, por ejemplo, que es muy emprendedora, que es una persona que, fíjense ustedes, que gusta dirigir, que gusta tomar iniciativas, estar al frente de las cosas, pues alguien que tiene esa fuerza, es el fuego, ¿verdad? Y tiene, vamos a decirlo así, al hablar, pues y casi que está ordenando, diciendo las cosas. Y como vemos en el diario vivir y en la experiencia nos dice que la gente así, pues hasta se pone roja cuando está pidiendo las cosas, cuando quiere que se haga tal o cual actividad, y es cuando la sangre está fluyendo en su cuerpo, ¿verdad? Por eso se dice que se relacionan con el sistema circulatorio, en ese sentido, porque la sangre está fluyendo en todo su cuerpo y tienen que ver, ¿verdad?, con ese temperamento colérico, impulsivo muchas de las veces. Y la gente o el elemento aire se relaciona con el sistema respiratorio, con el cerebro. ¿Por qué? Porque está en esa parte y también, pues sabemos bien que el cerebro es oxigenado, ¿verdad? Con la respiración llevamos a todo el cuerpo, por supuesto, el oxígeno, pero va al cerebro y en esa parte del cerebro y todas las áreas que encontramos en el cerebro, encontramos en el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el cerebelo mismo, ¿verdad? El cuerpo calloso, las glándulas pineal y pituitaria, trabajan sí o sí con oxígeno, ¿verdad? Es un gas que le da vida a nuestro cuerpo. Ya lo hablamos un poco en el prana en los temas pasados. Entonces el aire pues se relaciona con el sistema nervioso, respiratorio más bien, y también con el cerebro. Asimismo, los elementos, como estamos mencionando, se relacionan con un planeta, con un signo zodiacal. Si ustedes se dan cuenta, vemos nosotros que la Tierra se relaciona con el Sol, entiéndase con los elementos atómicos de nuestro cuerpo, con los átomos que tenemos en nuestro cuerpo, tienen que ver con el Sol, ¿verdad? El elemento agua se relaciona con Venus y con la Luna. El agua, si ustedes se dan cuenta, como ya mencionamos, tiene que ver con las emociones, con ser alguien que se impresiona muy fácilmente, ¿verdad? Que es personas que pues viven en mucha imaginación desbordante, son curiosos, a veces son caprichosos en el sentido que pues son emociones ahí que la persona tiene y tienen que ver con Venus. Venus es un planeta que tiene que ver con todo esto que mencioné y la Luna como planeta tiene que ver con el agua. La Luna y el agua están íntimamente relacionadas. El ejemplo común y muy clásico que damos dentro de los estudios gnósticos es cómo el agua es influenciada por las fases lunares. Si hay luna llena, las mareas en el mar actúan de una manera. Si hay luna nueva, la marea está de otra manera y así sucesivamente. Entonces el agua como elemento interno que tenemos y la luna y Venus tienen que ver con el agua. Entonces vemos ahí esa conexión. El fuego se relaciona con Marte,
con el planeta Marte, ¿verdad? En este sentido, vemos que pues, hay una frase que de un tiempo para acá ha sido muy sonada, donde se habla que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Entonces, el planeta Marte es un planeta guerrero, es un planeta que tiene fuerza, que tiene poder, ¿sí? Y esa es una característica del hombre al estar al frente del hogar, generalmente es así, y él tiene que salir afuera a luchar por traer el sustento, él tiene que estar protegiendo a su casa, a su hogar, a sus hijos, a su pareja, ¿verdad? Entonces tiene que ser guerrero. La mujer, en este caso, que tiene que ver con Venus, pues es más emocional, entiéndase que busca más el cariño, busca más el aprecio, eso. Y vemos que el elemento aire tiene que ver con el planeta Mercurio. Mercurio es un planeta que se relaciona con el intelecto, con la pedagogía, con la medicina, con el pensar, con el intelecto, con la razón. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza y Mercurio tiene que ver con eso. Entonces vemos nosotros cómo es que los cuatro elementos que tenemos dentro de nosotros, ubicados en esas partes, también se compaginan con otras áreas y con otros aspectos que están dentro de nosotros. De ahí el por qué estudiar nuestra anatomía interna como seres humanos. ¿Por qué? Porque somos muy amplios, tenemos muchos aspectos y esta es la creación de la ciencia trascendental o de la ciencia del espíritu que tenemos todos y cada uno de nosotros. Asimismo, vamos dando paso. Encontramos nosotros aquí en este gráfico que estoy señalando en este momento, la estrella de David. La estrella de David tiene muchos misterios, entre ellos están los cuatro elementos de la naturaleza, pero a la vez están los 7 planetas metálicos de la alquimia, como comúnmente le llamamos dentro de la cultura gnóstica a estos planetas, que ya los mencionamos, ¿verdad? Sol tiene que ver con la Tierra, agua con Venus y Luna, fuego con Marte, aire con Mercurio, ¿verdad? Y estos planetas que estoy mencionando están relacionados con la estrella de David. ¿Por qué? Porque cada uno de estos planetas pues están relacionados con los cuatro elementos. Así como nuestro planeta se forma de los cuatro elementos, los planetas también tienen esos cuatro elementos, claro, expresados en diferentes maneras, pero ahí están, ¿sí? Y también los cuatro elementos se representan con triángulos. El triángulo que está una punta hacia arriba representa el fuego. Cuando ese triángulo está hacia abajo, representa la tierra. Cuando ese triángulo está apuntando hacia arriba, pero lleva una raya horizontal en la parte superior, representa el aire. Y cuando el triángulo está apuntando hacia abajo y lleva una raya en esa parte, representa el agua. Son símbolos, son signos. La gnosis trabaja mucho con los símbolos, con los signos, ¿verdad? Entonces, esos 4 triángulos que les acabo de describir de forma pues, breve, al juntar los 4 se fusiona y se crea la estrella de David, donde vemos en el gráfico que estoy presentando en la pantalla que están los 7 planetas. Y el Sol es el centro como un sistema solar. Y ahí vemos la Luna que está en la parte inferior, vemos a Saturno que está en la parte superior y vemos a Mercurio que está de este lado, bueno, yo de este lado para no confundir, tenemos a Venus de este lado, en la parte superior tenemos a Marte y en la parte superior, en este caso que ustedes la están viendo en su izquierda está Marte y en su derecha está Júpiter y en la parte superior tenemos a Saturno. No es otra cosa que la representación de los 4 elementos y que ya cuando van dando octavas, estos 4 elementos se van desdoblando en los 7 planetas metálicos de la alquimia. Y asimismo, los planetas van desenvolviéndose, ¿verdad? Y se plasman los 4 elementos, los 7 planetas, en los 12 signos del zodiaco. Aquí estamos viendo nosotros, estoy señalándolo, la rueda astrológica. ¿Qué significa zodiaco? Significa rueda de animales, ¿sí?
Antiguamente, el zodiaco era muy estudiado, sigue siendo estudiado, pero en aquellos entonces era estudiado a través de la observación y a través de métodos pues esotéricos u ocultos que permitían no simplemente estudiar los astros a través de la vista, sino a través de pasar al estado de ensoñación, de sueño, y de esa manera empezar a viajar a través de los mundos internos a esas constelaciones que físicamente hablando pues están sumamente lejanas, a cientos de miles de kilómetros, a años luz inclusive, pero que a través de viajes por los mundos internos pues eso es algo que el tiempo sale sobrando. Y estos signos del zodiaco también se relacionan con los 4 elementos de la naturaleza. Cada elemento de la naturaleza se relaciona con 3 signos zodiacales. ¿Sí? Vemos nosotros que la Tierra se relaciona con Tauro, con Virgo y con Capricornio. Estos signos zodiacales tienen mayormente el temperamento melancólico. ¿Sí? Vean ustedes qué interesante. Eso es algo que uno debe de reflexionar. Melancólico, pues ya lo dijimos, son personas prácticas, son personas que les gusta la precisión, que les gusta que esté todo trabajando bien como reloj, como relojito, ¿verdad? Todo preciso, pero cuando, si eso no se da, pues viene esa tristeza, esa desesperación, ese nerviosismo de que las cosas no están como deben de ser. Ese es el elemento tierra y sus signos del zodíaco. Tenemos al elemento agua, que se relaciona con Cáncer, con Escorpión y con Piscis. Piscis, pues son los peces, que un pez, pues lógicamente su elemento, su habitáculo es el agua, el mar o alguna laguna, algún lago, río, etcétera, ¿verdad? Encontramos nosotros Escorpión, Escorpión se relaciona con las aguas sexuales, ¿sí? Son muy pasionarios los Escorpión, ¿por qué? Porque tienen que ver con el agua, pero también el agua, acuérdense que es de las personas flemáticas, que son muy emocionales, que son personas que pues son caprichosas, tienen mucha pasión dentro de sí. Y Cáncer es un planeta por excelencia que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Y vemos nosotros también que en ese caso, pues tiene que ver todos los 3 signos del zodiaco que están ahí con el centro sexual. Ese es el elemento agua. El elemento fuego tiene sus 3 signos del zodiaco, ¿verdad? O se relaciona con esos 3 signos, con Aries, con Leo y con Sagitario. Si nosotros vemos los 3 signos del zodiaco, Aries pues es un carnero que si vemos nosotros las imágenes de Geoffroy Bochart, que es un pintor de aspectos esotéricos, muy bonito, que tiene sus obras de arte. Aries es un carnero que está, pues, como tratando de cornar, como se dice. Son los Aries, pues son carneros guerreros, son con mucho impulso, con mucha fuerza, tienen esos cuernos, ¿verdad? Leo es un león, Sagitario es otro tipo de carnero, ¿verdad? Y así. Entonces, tienen mucha fuerza, son de Marte, son coléricos, son pues impulsivos, muchas veces iracundos cuando no se sabe manejar ese elemento. Y tenemos al elemento aire que se relaciona con los signos del zodiaco de Géminis, Libra y Acuario. Son muy intelectuales estos signos del zodiaco, piensan mucho las cosas. Géminis, pues todo el tiempo está con esa característica de la doble cara, ¿verdad? De que ahorita sí me dice una cosa, luego me dice otra, y eso es por estar trabajando mucho con la polaridad o con esa parte de la mente de que afirma o niega, si lo hago o no lo hago. Ese proceso mental que a todos nos hace mucho daño y quien es del elemento aire, pues eso está más acentuado. Libra, pues también todo el tiempo está juzgando si es justo, si no es justo, y para eso pues tiene que estar reflexionándolo a través del proceso mental. Y vemos Acuario, Acuario es muy revolucionario. Si el acuariano sabe utilizar bien su aire, esas características frías, ser muy de sangre fría, pero encaminándose hacia trabajar con digamos, la eliminación de sus aspectos negativos
o del ego, como le llamamos aquí dentro de la cultura gnóstica, va a ir por el camino de las grandes realizaciones espirituales. Entonces sí es importante que pues vayamos reflexionando todos estos aspectos que hemos mencionado, porque ahorita los ponemos aquí en la pantalla, los ponemos sobre la mesa, pero el saber utilizar estas características nos llevará por el camino del éxito, que eso es lo importante. Si nosotros somos tierra, somos agua, X o Y elemento, es lo que somos. Y eso hay que trabajarlo, hay que sacarle el provecho para ir avanzando y no para que eso sea una carga, sea un peso en el camino que estemos realizando de ser mejores personas, de ser un mejor ciudadano, de ser un mejor padre de familia, una madre de familia, etcétera, cada quien, un buen hijo. Más bien se trata de que lo vayamos utilizando a nuestro favor. Entonces, pues esto es el tema breve del día de hoy. Esperemos sea de utilidad y si tienes alguna inquietud sobre esto, pues con toda la confianza del mundo, escríbelo aquí en los comentarios para que de esa manera podamos dialogarlo, hablarlo y responder a tus inquietudes. Dejamos hasta aquí. Se despide tu amigo y servidor Octavio Lara, instructor gnóstico de nuestra Asociación Cultural Samael Aumbeor aquí en México. Y pues con esto cerramos este tema. Esperamos sea de tu utilidad y te invitamos a que te conozcas a ti mismo, porque ahí está la clave para el triunfo en todos los sentidos. Hasta pronto.